para nosotros, hermanos. En la primera y segunda carta de los Efesios, pues se puede apreciar, ¿verdad?, que la iglesia es la familia de Dios, hermanos. Entonces, vamos a leer Efesios 1:13, por favor. ¿Quién me quiere ayudar? Hermano Paco. Ah, ya le ganó. 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con él el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, hermano. Cuando nosotros fuimos escogidos, fuimos sellados, hermanos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa, hermanos? El ser parte de la familia de Dios. Cuando tú naciste, tú ya estabas sellado. Tú ya estabas escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es maravilloso comprenderlos, hermanos, porque te das cuenta que todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, Dios ya sabía que lo ibas a vivir. Y todo lo que vas a vivir, Dios ya sabía que lo vas a vivir. Y ese sello que nadie sabía en el mundo, que nosotros como gentiles estábamos sellados para tener esa promesa de salvación, para ser parte de la familia de Dios, para ser parte de la iglesia. Hermanos, además de la familia de la iglesia, la iglesia es igualmente que, hermanos, un pueblo santo. Y es así como lo debemos de tratar, ¿verdad? Si tú te das cuenta que tu cuerpo es parte de la iglesia y es un templo santo, ¿cómo lo tratarías o cómo te tratarías, hermanos? ¿Cómo te tratarías? Vamos a leer Efesios 2:21, por favor. ¿Quién me ayuda? en quien, ¿Le puedes bajar ese micrófono, por favor? Es uno de los negros. Listo. en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, tenemos que entender que se trata de una ciudad en donde todos somos, ¿qué? Ciudadanos. Eh, en aquel tiempo, hermanos, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios y estábamos ajenos, no sabíamos de los pactos de la promesa y estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios, porque no sabíamos, hermanos. Hermanos, por lo tanto, cuando miremos a la iglesia, hermanos, debemos mirarnos los unos a los otros. Pero, ¿cómo, hermanos? Comprendiendo que todos somos parte de la familia. ¿Cómo miras a tu familia? ¿Con cariño o con coraje? La deberías de mirar con amor y con respeto. Y con respeto. ¿Por qué? Porque somos miembros de esta familia, hermanos. Somos miembros de esta comunidad y somos miembros de esta ciudad, de este templo santo, de este templo santo. Es por eso cuando tú saludas a tu hermano y dices, buenos días, hermano, ¿cómo has estado? O sea, realmente no es un mote nada más, no es nada más una qué, una costumbre. O sea, realmente es tu hermano. ¿Cómo te deberías de preocupar por tu hermano o por tu hermana? ¿Cómo deberías de querer a tu hermano o a tu hermana, a tu familia? Es importante que nosotros comprendamos que es muy importante esta comunión que nosotros tenemos con Dios, pero también con nuestra familia. Eh, Hermanos, pues así debemos de vernos y tenemos que comprender
leíamos en el 21, ¿verdad? Que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. ¿Cómo crees que tiene que ser eso, hermanos? El micrófono para la hermana Dulce que está opinando, pero no se oye. ¿Qué significa bien coordinado? Pues que haya una organización, ¿no? Y que todos cooperemos o que nos pongamos de acuerdo. Muy para bien, hacer que las todos cosas. operemos. Será importante, gracias hermana, será importante que todos operemos. ¿Cómo podemos operar todos, hermanos? Yo creo, yo creo que tenemos que ser coordinados en el aspecto que la palabra dice, la palabra de Dios dice que todos somos un mismo cuerpo, ¿no? No todos Ujú. podemos ser brazos, no todos podemos ser piernas, todos tenemos que llevar una coordinación para que todo se lleve sanamente y no haya problemas. Entonces, Ok. hacer diferentes funciones para que ya haya una coordinación y esto pueda ser ameno. Ok, para que estemos organizados, para que haya un gobierno. La hermana Sandra. Gracias, Héctor. También dice ahí en Efesios, habla Pablo acerca de la unidad. Dice, manténganse unidos, manténganse orando juntos, coman juntos. Y se refiere a una unidad precisamente como lo que es una familia. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, tenemos que llegar al entendimiento. Para eso son estas clases, muy desglosaditas. Porque, sería importante que hagas algo aquí, que seas parte, que tengas un cargo, que tengas, algo que hacer. Una vez un hermano decía, me gusta dar clases porque ese día llego temprano. Y cuando no tengo nada que hacer, pues como que me confío. Será. Por ejemplo, hoy las hermanas que pusieron la cena, la familia, Hernández Villegas de los Hernández y Villegas. Siempre la hago esa. Llegaron tempranito, ¿por qué? Porque les tocaba, ellos sabían que tenían que poner los utensilios para la cena del Señor desde temprano. Imagínate que fueran llegando ahorita. No, pues ya estuviera puesta. O sea, no íbamos a esperar a que no llegaran. Aunque es su responsabilidad. Pero cuando tú te comprometes a algo, hermano, hermana, eso está pasando. O sea, realmente estás comprometido, no solamente que involucrado. Es diferente. Estamos involucrados, nos reunimos todos juntos el domingo para estudiar la palabra de Dios. Bueno, no me toca hacer nada. Pues llego tarde. O es más, a lo mejor ni voy. O sea, algo pasa dentro de nuestro pensamiento. ¿O no? Algo pasa, hermanos. Entonces, es por eso que la misma palabra nos dice, tenemos que estar coordinados. Todos podemos hacer algo, hermanos. Todos. ¿No te ha pasado que llegas y dices, ¿quién habrá barrido? ¿Quién habrá acomodado las sillas? Y cuando me voy, ¿quién la quitará? ¿No te has preguntado alguna vez? ¿O quién cerrará? ¿Quién abrió hoy el edificio? ¿Quién habrá abierto? Y no te preguntas, oye, ¿si quién lo cerrará? ¿O se quedará abierto? Ahí emparejadito el zaguán. Toda la noche. ¿Alguna vez ha quedado? No, pues si no lo sabías, ¿eh? ¿Alguna vez se quedó emparejado? Dices, válgame Dios. Sí, porque si no, hay una frase que me encanta, hermanos. No es bíblica, pero me encanta. Responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie. Y cuando alguien me dice, por ejemplo, ayer me dijeron, ¿no? Hace falta un letrero luminoso acá atrás que diga silencio. Le digo, adelante, ¿lo puedes traer? Yo nada más te decía. No, bueno, pues ideas están todas buenas, pero si tú estás viendo que eso hace falta, adelante, hermano. Oye, ojalá que todos los domingos tuviéramos macetitas como estas, porque pues se marchitan. ¿Y quién se las llevará? ¿O quién las cambiará? Pero si tú tienes ese don de ver lo que hace falta,
lo haces, ¿a poco no? Porque estamos todos coordinados, estamos todos coordinados. Igualmente cuando falta un hermano, hay quien dice, ay, no veo al hermano Edwin, ¿qué habrá pasado con Edwin? Ya van 2 domingos que no viene. A lo mejor alguien le habla, a lo mejor no. O a lo mejor no le hablan porque si pone cara, decir, otra vez me está preguntando por qué no vine. ¿No les ha pasado eso? Hermanos, cuando alguien se preocupe por ti, da gracias a Dios, porque es parte del cuerpo y está haciendo esa función que a él está, ¿qué? A él le están haciendo y está diciendo, bueno, es que alguien tiene que hacer esto. O sea, no veo que nadie lo haga. Luego, una vez me mandaron unas imágenes bonitas en lo que ponemos, que ahora los cantos, ahora la oración. O sea, esa hermana vio que hacía falta y me las, ¿qué? Y me las mandó. Me dijo, mira, porque tus imágenes están para llorar. No me dijo, ¿verdad? Pero pues así lo entendí. Pero qué bonito que se preocupó por eso, ¿no? No te habías preguntado, ¿quién hizo esas imágenes? Así es la inteligencia artificial, pero alguien se preocupó porque se vieran más bonitas, más activas. El hermano Samuel dijo, hace falta el letrero de anuncios, hermano. Y lo hizo y lo puso. No creas porque a ti tú veas que hace falta algo, no creas que no se va a tomar en cuenta, hermanos. De hecho, déjame decirte una cosa, te necesitamos en el cuerpo de Cristo. Necesitamos de tus dones. Cuando cantamos el himno de tus dones, ¿no se te pone la piel chinita, hermano? A mí se me pone la piel chinita cuando escucho ese himno. Porque tenemos muchos dones, los cuales podemos poner al servicio de Dios y para nuestros hermanos. Entonces el punto central, hermanos, es que tenemos que trabajar. No podemos llegar a sentarnos y me siento, me voy. Es más, ni saben a qué hora me voy. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermanos. Los hermanos que se han retirado, ¿sí? Los hermanos que se han retirado de reunirse, ¿tú crees que tenían un cargo? Dicen, dejo de ir y ni cuenta se dan. No estaban comprometidos, hermano. Estaban involucrados en venir cada 8 días a escuchar la palabra de Dios. Pero no tenían ninguna responsabilidad. Ese es el punto, ¿no? Responsabilidad. Responsabilidad para tu congregación, responsabilidad con la iglesia, responsabilidad principalmente ¿con quién? Con Dios. Con nadie más. Con nadie más. Es que a los hermanos no les gustaba lo que hacía. No importa, si le gusta a Dios, no importa. Si Dios te lo está pidiendo que lo hagas, hazlo. No lo estás haciendo para que te aplaudan, ¿o sí? No lo estamos haciendo para que nos aplaudan. Lo estamos haciendo porque Dios lo puso en mi corazón. Por eso lo estás haciendo, hermanos. Y nosotros al comprender que hemos sido adoptados, que llegamos aquí a través de la adopción, hermanos, tenemos que aceptar que para esto nosotros tenemos que aceptar que hemos oído de la verdad, hemos creído y finalmente se depositó en nosotros esta hermosa herencia, ¿no? Esta hermosa herencia. Hermanos, las arras de la herencia que Dios nos ha depositado, vamos a leer Efesios 1:14, por favor. ¿Quién lo tiene? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, Pablo nos invita, nos exhorta, pues muy seriamente a cada uno de nosotros, que consideremos el gran amor que Dios tiene por nosotros y la posición en la que nos ha puesto. Realmente Pablo te pide que lo pienses, lo analices y que hagas algo al respecto, que lo comprendas, que la posición en la que Dios te puso no la tienen todos en el mundo, hermanos.
Hay muchos allá afuera que están, ¿qué? Perdidos. Y tú, sin embargo, estás aquí. Has oído, has aceptado y has recibido la herencia. Esas arras. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria. Entonces aquí el único que recibe la alabanza y la gloria es Dios. Todo el trabajo que nosotros hacemos es por amor a Dios. Porque Él me adoptó. Y yo por agradecimiento de que me incluyó en su familia, trabajo para Él. Y me preparo. Y quiero madurar en la palabra del Señor. Y le sirvo a mis hermanos. Y predico la palabra de Dios. Por la posición que Él me otorgó. Y que te otorgó a ti, hermano. Hermanos, el apóstol Pablo también menciona que Cristo ora por nosotros. En su oración también se acuerda de los efesios para pedir a Dios que les dé ese espíritu de sabiduría. Porque la necesitamos, ¿verdad, hermanos? Ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros ojos tienen que ser alumbrados al entendimiento, hermanos, porque si no nos lo explican, no lo entendemos. ¿A quién le da sueño cuando lee la Biblia, hermanos? ¿Verdad? Es el diablo, hermanos, no creas que es Dios el que te está durmiendo, el que te está arrullando con su palabra. No, hermano, es el diablo el que te está nublando la mirada, nublando el entendimiento para que no comprendas esa herencia que tienes de parte de Dios. Así es, hermanos. Entonces, Cristo oraba por nosotros, de que algún día comprendiéramos. Y lo entendimos, ¿no? Por eso nos bautizamos. Por eso oímos, por eso creímos y aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso lo hicimos. Y por eso tenemos esta herencia. Por si pensabas que no te habían dejado nada, ¿eh? No, hermano. No, hermana, tienes una gran herencia. La mejor de todas. La mejor de todas. Si me lo dices, yo creo que es la mejor de todas. Porque es para la eternidad, hermano. Si te dejan una herencia aquí en la tierra, ¿quién se queda con ella? ¿Quién sabe? Dicen por ahí en mi familia, no te voy a decir quién, pero nadie sabe para quién trabaja. Porque ¿qué te vas a llevar, hermano? Nada, pero la herencia de la vida eterna, hermanos, es la mejor que podemos tener. Es la mejor que podemos tener. Entonces, hermanos, nosotros entendemos que al ser humano se nos ha preparado, se nos ha predestinado para ser hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, esto no puede suceder a menos de que pasen tres cosas. Que oigas la palabra de verdad. Que de verdad la oigas, que la entiendas. Que creas en esta verdad. Y que seas llenado por el Espíritu Santo. Si pasan estas tres cosas en tu vida, tú estás cumpliendo para qué fuiste predestinado para este mundo. ¿Para qué viniste a este mundo? Entonces, ¿cuál es la razón de nuestra existencia en esta vida? Y como miembros de la iglesia. Porque el orden y la responsabilidad de nuestra membresía que ahora tenemos, hermanos, es por esto. En este gobierno, ¿sí? Que es la iglesia y que tiene un orden, tú deberías tener un cargo. Pero primero tienes que oír la palabra, ¿verdad? Para ponerte en movimiento, tienes que creer en ella, porque si tú crees que lo haces para agradarle a alguien de los que estamos aquí, todavía no estamos entendiendo, ¿no? ¿Yo por qué voy a quitar las sillas? Alguien lo puede hacer.
Sí, a lo mejor tu cargo es tan importante que pues mover una silla, pues ¿para qué, no? Te digo es que a veces no sabemos realmente lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que si le pedimos sabiduría a Dios, yo creo que Él nos va a contestar. Y nos va a abrir los ojos y nos va a iluminar nuestro espíritu. Vamos a leer Efesios 4 del 11 al 16, hermanos. Y lo vamos a leer en Reina Valera y luego se los voy a leer en versión internacional. Efesios 4 Sí, ¿verdad? Dijo. del 11 al 16. 4 del 11, aquí. Perdón, aquí. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados como cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos de la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecer más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Hasta el 15? Hasta el 16 nada más. Hasta el 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Muy bien. Es una versión internacional, ¿verdad, hermana? Muy bien. Vamos a leer Reina Valera, hermanos. Yo se los leo. Dice, hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué versión le entendiste más, hermano? La Reina Valera, fíjate. Todas las coyunturas del cuerpo las necesitamos, hermano. Y todos nos tenemos que desarrollar. Todos nos tenemos que desarrollar. Imagínate que un miembro del cuerpo se desarrolla menos que el otro. ¿Qué empieza a pasar? No podemos estar organizados, hermanos. Empezamos, en vez de crecer, empezamos ¿a qué? A decrecer. Empezamos a no crecer, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que irnos perfeccionando, hermanos. Para estar, la palabra de Dios dice que por lo menos a la mitad del Hijo de Dios. No podemos alcanzar la estatura de Cristo, pero por lo menos a la mitad. Por lo menos a la mitad, hermanos. Por esta razón, el verbo perfeccionar, hermanos, tiene el propósito de indicar
que los cristianos sean llevados hasta el momento de la madurez. ¿Importante o no importante, hermanos? Llegar hasta el momento de la madurez. ¿Cuál sería ese momento de la madurez? ¿Tú has pensado en eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo te imaginas un cristiano maduro? Así que ya se está cayendo del árbol, pues. Bueno, eso de la madurez, pienso yo que es llegar, como dice Jesús, ¿no? A ser manso y humilde de corazón. Y a mí sí me hace falta todavía, pero ahí la llevo. Ok, hermano, ok. Pues orando y pidiéndole mucho a Dios. Y la madurez, pienso yo, por ejemplo, enójate pero no peques. Y ahí es cuando yo ya no me enojo por algo que no está en mis manos, creo que empiezo a madurar. Y cuando voy comprendiendo la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Rocío. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cómo te has imaginado un hermano maduro? Un hermano completo, entero. Hermano Adrián. Pues aquella persona madura y comprometida, ¿no? No hay más. Nada más. Fácil, ¿para qué? ¿Para qué hablar tanto? ¿Se nota cuando estamos maduros, hermanos? Y también cuando no lo estamos. También se nota. Entonces, hermanos, el miembro debe de estar activo dentro del cuerpo de Cristo para que pueda llegar a ese punto de la madurez. Si no estás activo, hermano, y es que hay reunión de mujeres y no llegas. Y es que hay seminario y no llegas. O sea, tienes que estar activo, hermanos. ¿Sí o no? O sea, se te convoca a que apoyes y nada más metes las manitas por atrás. Ay, no, yo no. Ahí puedo, vengo. De verdad, hermanos. Todos aquí necesitamos ponerle ¿qué? Un granito más a nuestra madurez. Un granito más de empeño a nuestra madurez. De verdad, hermanos. Porque no podemos quedarnos atrás. Lo que Dios nos insta es a que crezcamos a la estatura de Cristo. Que seamos realmente comprometidos, que nos perfeccionemos. No vamos a llegar a ser perfectos, hermanos, porque somos seres humanos. Pero sí se nos nota cuando no queremos madurar y cuando estamos deseosos de madurar. Se te citan los miércoles y tampoco llegas, hermano. Queremos madurar, pero adivina qué, pues estamos incompletos y no vienes. Es real. Todas las actividades que planeamos aquí con el gobierno de la iglesia es pensando en tu madurez, es pensando en tu crecimiento. Pero no va a pasar nada si tú no la oyes, si no la crees y si no te dejas llenar por el Espíritu de Dios. No va a pasar, hermanos. Y dice, y tenemos que entender que en donde ninguna doctrina o enseñanza ajena a la fe de Cristo te pueda mover. Ninguna doctrina ajena a Cristo Jesús te va a mover. Eso ya estás en un grado de madurez, hermano, y te felicito. Porque has entendido que escuchar la palabra de Dios directamente de la Biblia es lo que nos va a hacer madurar, es lo que nos va a perfeccionar para estar dentro de su pueblo. Entonces yo creo que lo tienes que ver, medítalo. Para estar dentro del cuerpo de Cristo tengo que perfeccionarme y tengo que esforzarme para madurar. No hay de otra. Porque cuando menos acuerdes, hermano, si no lo haces así, cuando menos acuerdes ya no vas a estar aquí y va a ser una verdadera lástima. Es una verdadera lástima que no estén aquí nuestros hermanos reunidos, pudiéndose reunir. Ojalá estén reunidos en otro lado. Ojalá estén reunidos en otro lado. ¿Sí?
Vamos a leer Efesios 14:23, hermanos, por favor. No dije Efesios, es Hechos, hermanos, por favor. Hechos 14:23. ¿Quién lo tiene, hermanos? 14:23. Sí. Dice así. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén, hermano. Jesús ha constituido un gobierno espiritual, hermanos. Y es por eso que estamos aquí organizados. Los apóstoles, hermanos, eran parte de esta constitución, de igual manera los profetas, pero ellos ya murieron en el primer siglo, hermanos. Ellos ya murieron en el primer siglo. Después de ellos, ¿quiénes quedamos, hermanos? Los evangelistas, para ser pastores y maestros, como le hizo Pablo en sus viajes misioneros. Cada que Pablo aperturaba una iglesia, ¿sí? ¿Dejaba qué? Maestros, pastores y ancianos. ¿Tú te has imaginado la labor de un anciano, hermano? No es fácil llegar a ser anciano. Y los pedimentos están en la Biblia, de cómo tiene que ser esa persona, cómo tiene que ser ese varón. ¿Crees que un varón puede llegar a ser anciano sin la madurez? Un anciano, su principal cargo, hermanos, es escuchar y resolver problemas dentro de la congregación, por su experiencia, por su entrega, por su conocimiento, por su madurez. O sea, no le puedes, básicamente en su vida no le puedes reprochar nada. Nada. Es por eso que tú como varón, ¿te has imaginado llegar al punto de poder ser anciano dentro de la congregación, dentro de la iglesia? Deberíamos aspirar a eso. Porque si no, pues entonces ¿a qué aspiramos, hermanos? ¿A no ser evangelista? ¿A no enseñar? ¿A no dirigir? ¿Qué has pensado, hermano? Las hermanas piensan, los hermanos tienen la capacidad de esforzarse. ¿A poco no, hermanas? Por lo menos un amén, hombre. Yo sé que mi varón se puede esforzar y puede llegar a la plenitud de Cristo. Pero adivina quién se lo tiene que creer, varón. Pues tú, hermano. Tú te la tienes que creer. Te puedes esforzar. Si puedes ascender en tu trabajo, en tu negocio, ¿por qué no ascender en la iglesia? En este pueblo en este gobierno espiritual que Jesús nos ha dejado en su escritura. Es importante, hermanos. Y es que cuando tú deseas algo, entonces te pones metas. Cuando tú deseas ascender en ese gobierno espiritual, te esfuerzas. Te esfuerzas en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo estudias, en cómo te comprometes con la iglesia. Realmente te esfuerzas. Pero sin ninguna meta, hermano, sin ninguna meta espiritual, entonces ¿a dónde vas a acabar? Pues de regreso al mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No podemos descuidarnos. No podemos no tener metas espirituales. Tienes que tener una meta. Y desear dentro de este gobierno que lo constituyó Jesús, desear obtener un cargo. Obtenerlo, merecerlo, conseguirlo, esforzarte. Entonces, esta constitución de parte de Dios, hermanos, coloca un orden para ejercitar o para perfeccionar a los santos.
Tú no puedes enseñar si no te pones a estudiar. ¿Sí o no? Imagínate que nos subiéramos aquí y dijéramos, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver qué es lo que nos revela Dios hoy. Y tú ahí vas sentado, vas a decir, no, lo que pasa es que el hermano no se quiso poner a estudiar. No puede ser posible. No puede ser posible. Lo mismo para cualquier maestro, para cualquier dirigente, hermanos. El organigrama de Dios, hermanos, nos hace saber, Él tiene toda la potestad. Aquí el que manda es Dios, hermanos. Él es el que tiene toda la potestad. Posteriormente la iglesia empieza a constituir funciones. Funciones de gobierno para el beneficio de cada uno de los que pertenecen a una congregación. Hermano, nosotros debemos entender algo. Nosotros somos parte de un gobierno, ¿sí? Alrededor de todo el mundo están reunidas en este momento las iglesias de Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo que se reúne en todo el mundo. Pero tu membresía está ¿dónde? Tu gobierno espiritual, ¿dónde está? Hay un gobierno mundial, pero hay un gobierno local. ¿Sí? Es por eso que si tú el día de mañana, Dios no quiera, decidas abandonar la membresía de Tláhuac, tienes que avisar. Y tienes que avisar para dónde te vas. Porque lo primero que te van a decir al llegar a esa congregación es, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Sí o no? Es por eso, hermanos, que en Hebreos dice que consideren a sus pastores. Si no se tiene la función de pastor, hermanos, como tal, debemos aprender a reconocer a los que sí pueden dirigir. Vamos a leer, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:12. ¿Quién la tiene, hermanos? Primera de Tesalonicenses 5:12. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en otro lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hasta luego. No, hermana, ese no es. Lo voy a leer, hermana. Gracias, hermana. Dice 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermano, si alguien se acerca y te amonesta, hermanos, ¿te vas a enojar? Dicen que sí. No, hermanos, no te tienes que enojar. Es más, le tienes que agradecer. Decir, hermano, gracias por fijarte que estoy fallando. Gracias por amonestarme. Porque en mismo Hebreos nos dice que consideremos a nuestros pastores. Vamos a leer Hebreos 13:17. Ya para terminar. Y sí, porque ya bajaron los jóvenes y ya se me fue el tiempo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Gracias, hermano.
Hermanos, consideremos a nuestros dirigentes, consideremos a nuestros predicadores, a nuestros pastores. Hermanos, si alguien te llama la atención, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque la palabra de Dios dice que tus dirigentes, tus predicadores, tus pastores velan por tu alma. Velan por tu alma. Y si está preocupado por ti, es solamente porque Dios le ha dado ese cargo. Y es que, ¿quién no ha querido hablarle a un hermano y decirle, ¿por qué no has venido, hermano? Es que no sabes cómo te va a contestar. De verdad. O sea, no cualquiera se atreve a hacer eso, ¿eh? No cualquiera se atreve a ser parte de este gobierno. ¿Por qué? Porque a veces somos como... Yo fui alguna vez grosero, hermano, se los puedo decir. Decir, bueno, ¿y tú quién eres para estarme exhortando? Bueno, pues le debería de haber dado gracias a Dios por tener a alguien que me estuviera exhortando, hermanos. Porque ellos guardan nuestras almas, hermano. Cuando alguien está preocupado por ti, es realmente porque Dios le dio ese cargo. Y nosotros deberíamos estar agradecidos y no enojarnos. Y no enojarnos porque te digan, oye, ¿tu joven no va al evento? Oye, ¿por qué tu niño no ha venido? Y nada más vemos como la carita le hace así. No es fácil, hermanos, pero dice la palabra de Dios, si se enojan contigo por hacer lo correcto, eres bendecido, hermano. Eres bendecido. Hermanos, ¿tú te has preguntado quiénes son mis pastores? ¿Quién está al frente de mí? Tengo una función de constitución por parte de Cristo, o sea, una función que constituyó Cristo. ¿Algún día he pensado en ser maestro, en ser maestra? ¿Qué necesito para hacer eso? Necesitas esforzarte. En el estudio, en tu vida, en cómo te comunicas, en cómo hablas, en cómo piensas. Porque si no, no podemos perfeccionarnos. A lo mejor quiero ser evangelista. A lo mejor me quiero preocupar por las almas de mis hermanos. Eso es algo que solamente te lo va a poner Dios en tu corazón. Pero tú te tienes que esforzar. Y sobre todo una palabra bien difícil, hermano. Una pregunta bien difícil. ¿A quién debo de obedecer? ¿A quién debo de obedecer? ¿Y por qué? ¿Por qué? Si es que unos somos más rebeldes que otros dicen, no, sí, hermano, sí, hermano, sí. Y otros dicen, ¿y cómo por qué? Porque somos un gobierno. Y para estar organizados y estar en orden, nos tenemos que organizar. Y tenemos que hacer caso a Cristo. Vamos a leer para terminar Efesios 1, del 21 al 23, yo lo voy a leer. Dice, hermanos, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Quién es aquel que lo llena todo, hermanos? Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y somos su iglesia, hermanos, somos su cuerpo, somos su gobierno. Pero nos vamos a esforzar, hermanos. Sabemos que es difícil aceptar lo anterior. Porque no estamos acostumbrados a veces a que nos gobiernen. Y se requiere llevarlo a cabo porque quien lo acepta es aquella persona que lo ha entendido. ¿Qué ha entendido? La palabra de Dios.
¿Qué ha reconocido? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es por eso que te bautizaste. Es por eso que algún día te vas a bautizar. ¿Qué se requiere, hermanos? Sabiduría y entendimiento. Y tener esta conciencia acerca de la importancia del lugar que estás ocupando aquí dentro de la iglesia. Eso es muy importante. Que reconozcas la importancia del papel que Cristo tiene para ti. ¿Pensabas que no tenías nada? No, hermano, tienes una gran herencia y es celestial y es eterna. Pero nos tenemos que perfeccionar para poder trabajar para Él. Dios los bendice, hermanos.